Profe, buenas noches. Esto no suena, ok. Profe, me va a salir un momentico porque tengo el nombre mío sale como Pedro, entonces a ver si lo puedo cambiar. Y tampoco le escucho. Pero sí. Hola, profesor, buenas noches. Hola, doctor, buenas noches. Bueno, jóvenes, les agradezco controlar los micrófonos, los ruidos, por favor, para que no nos perturben el normal desarrollo de esta actividad. De nuevo, para todos, muy buenas noches. Espero que la semana de descanso les haya hecho efecto y estemos con energías renovadas para continuar en esta segunda parte del semestre que todo indica va a llegar a su final a través de este sistema, dadas las circunstancias que son perfectamente conocidas. Bien, jóvenes, ocupémonos a partir de esta noche de un nuevo capítulo previsto en el ordenamiento constitucional, de la regulación de una nueva rama del poder, de una nueva fuente de poder público, de una de las tres grandes divisiones que la teoría clásica en la división del poder público, formulada por el señor Montesquieu, plantea: la existencia de una rama ejecutiva del poder público. Recordemos que son tres las ramas: la legislativa, cuya presentación panorámica ya hicimos, la rama ejecutiva, que es la que propongo que abordemos hoy, y vendrá más adelante también una visión muy panorámica de la rama judicial del poder público. La rama ejecutiva, como de su nombre se puede inferir, tiene como función primaria, como razón de ser, como premisa básica de su existencia, la función de ejecutar la ley. De ahí su denominación de rama ejecutiva. Recordando un poco la teoría de la división del poder, pues hay un órgano de poder que dicta el derecho, el legislativo, otro que se encarga de ejecutarla, la rama ejecutiva, y un aparato o una rama de poder público denominada judicial, que es la que sanciona a quien sea parte del cumplimiento de esa voluntad legal contenida en la ley. En la ley en términos generales, por supuesto. Entonces, esa es la función primaria de la rama ejecutiva del poder. Pero veamos algunas nociones un tanto preliminares acerca de la rama ejecutiva del poder público. Y en ese orden de ideas, ocupémonos en primer término de examinar dentro de ese capítulo de conceptos generales las clases de ramas del poder público que la teoría constitucional advierte existen, ¿no? Hay, digamos, dos grandes clases de ramas del poder público, o mejor, la rama ejecutiva del poder público se puede presentar a través de dos grandes formas, de dos grandes maneras. Un ejecutivo de carácter uniorgánico y una segunda manera es un ejecutivo que en la teoría constitucional denominamos el ejecutivo dualista, uniorgánico o dualista. ¿Qué características tiene cada una de estas ramas del poder público? La rama uniorgánica, como de su nombre puede inferirse, es esa rama que se puede dar de dos maneras. La forma clásica, la más conocida, la más simple, la menos compleja, es aquella que está integrada por una sola persona, es decir, una sola persona tiene la condición de titular de la rama en el modelo uniorgánico. Esa es una manera de presentarse el modelo uniorgánico. Eso es lo que ocurre generalmente en los modelos de carácter presidencial como el nuestro, donde la figura del presidente de la República tiene el
y solamente él la condición de jefe de la rama ejecutiva del poder público. Por eso el ejecutivo nuestro es de modelo de corte uniorgánico. Pero hay una segunda manera, y esta es una referencia más, un recorderis más de la teoría constitucional, una segunda manera como las ramas ejecutivas del poder público pueden también ser uniorgánicas cuando funcionan de manera colegiada. ¿En qué sentido? De manera colegiada en la medida en que, permítanme, le doy ingreso aquí a unos compañeros. Decimos de manera colegiada en cuanto hay un cuerpo que está integrado por varias personas, pero ese cuerpo actúa de manera uniforme, las decisiones las toman como cuerpo. Y entonces es un solo ente el que toma las decisiones, así su conformación sea plural. Es lo que ocurre, por ejemplo, y hago referencia a ella porque en Colombia en algunos momentos de nuestra vida histórica ha existido una rama ejecutiva uniorgánica pero colegiada. Tal vez la última experiencia histórica fue la Junta Militar que se conformó cuando en el año de 1957, como lo saben ustedes por sus nociones de historia constitucional de Colombia, fue depuesto del cargo de presidente el entonces general Gustavo Rojas Pinilla y el poder fue asumido por una junta militar que integraron los 5 más altos militares, las cabezas digamos, de las instituciones militares y de los cuerpos de policía. Ellos 5 conformaron la junta de gobierno, pero las decisiones las tomaban como junta de gobierno, no individualmente. Por eso es un ejecutivo uniorgánico, así su composición sea colegiada. Es de alguna manera también lo que suele denominarse en el sistema suizo el modelo directorial. En Suiza hay un ejecutivo uniorgánico, pero colegiado, porque cada uno de los cantones suizos, son 7 cantones si mal no estamos, designa un delegado que va a formar parte de ese ejecutivo colegiado que toma decisiones también como un solo cuerpo. Ejemplo de lo que es un ejecutivo colegiado pero uniorgánico. Las Cortes. Hablamos de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional, si se quiere, del Consejo de Estado. Son organizaciones plurales, pero las decisiones se toman como cuerpo. ¿Sí? Entonces hablamos de la sentencia de la Corte. Nosotros no decimos la sentencia del magistrado Pedro o la sentencia del magistrado Juan. A veces aludimos, para ser más específicos, a quién es el ponente, pero la decisión como tal es de la corporación. Es un cuerpo colegiado, sí, pero actúa de manera uniforme, por eso son cuerpos en ese sentido, en el sentido de tomar decisiones uniorgánicos. Uruguay fue también en alguna época de su historia, tuvo un modelo directorial, tenía un ejecutivo colegiado de manera uniorgánica. En Colombia, para no ir muy lejos en la historia nuestra, decía hace un instante, citamos el caso de la Junta Militar que se conformó cuando el gobierno del general Rojas Pinilla, pero la tradición, la constante, digámoslo así, de la historia constitucional de Colombia, que data más o menos desde 1810 con algunas imperfecciones, puntualmente desde 1821, ha sido siempre la tradición institucional. La generalidad de las constituciones han consagrado siempre un modelo de rama ejecutiva uniorgánico integrado por una sola persona, a quien se le ha denominado presidente de la República. Ahora, también a título de recordar y de la teoría constitucional, hablamos de ejecutivos dualistas, ¿sí? Cuando la función de gobierno está radicada en 2 personas distintas. Cuando la función del Poder Ejecutivo, las funciones que son propias del Poder Ejecutivo, se radican en 2 entes, por el tanto, en 2 personas perfectamente diferentes. Uno es el jefe de gobierno y otro es el jefe de Estado, que es lo que ocurre en los modelos de corte parlamentario, en donde una persona es el jefe de Estado. En los modelos parlamentarios monárquicos, pues la reina en Inglaterra, por ejemplo, detenta la corona, la institución es la corona. En España, la institución es la corona, la detenta el rey. En Grecia lo mismo, en la generalidad de buena parte de los países europeos. La generalidad tiene el modelo parlamentario
y buena parte tienen todavía modelos monárquicos, repúblicas monárquicas. Entonces, quien tiene la investidura de la corona, la condición de rey, es quien funciona o actúa como jefe de Estado, y el jefe de gobierno es otra persona que ustedes ya saben perfectamente, es el resultante de un proceso político que se cumple en el Parlamento a partir del resultado electoral. Me explico, en el modelo parlamentario, el jefe de gobierno, la condición de jefe de gobierno es desempeñada por quien tenga la condición de jefe del partido político que resulte ganador de las elecciones al Parlamento. Entonces, así se conforma en los ejecutivos dualistas la rama ejecutiva. Una investidura, la de jefe de Estado, la detenta generalmente el rey. Ahora, hay modelos parlamentarios donde no hay rey, hay presidente, por ejemplo en Italia, ¿no? Pues en Italia es el presidente, pero también hay un primer ministro que es el jefe de gobierno. En España hay rey, que es el jefe de Estado, y hay presidente de gobierno, no el jefe de gobierno, sino presidente de gobierno, le dicen ellos. En este momento es el señor Pedro Sánchez, ¿no? En Alemania hay un presidente y hay una jefe de gobierno que institucionalmente ellos lo denominan canciller, cargo que ocupa desde hace ya varios años la señora Merkel. Faltan los tres pequeños. Bueno, entonces, Doctor, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Me escucha? por supuesto, lo Sí. oigo perfecto. Listo. Doctor, entendiendo obviamente esa dualidad entre jefe de gobierno y jefe de Estado, que no es el caso de este país, pero ¿cuáles son o qué hace la diferencia? ¿Cuáles son las funciones entre el jefe de gobierno y cuáles son las funciones de jefe de Estado? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Sí, hay unas funciones que son básicas de cada investidura, ¿no? Por ejemplo, las funciones de jefe, funciones propias de jefe de Estado son el manejo de las relaciones internacionales del Estado, ¿sí? En su condición de jefe de Estado es el que tiene el manejo de las relaciones internacionales del Estado. Función típica de jefe de gobierno, pues es, por ejemplo, el manejo del orden público dentro del Estado. Para no adelantarme en el temario, ya vamos a ver al renglón seguido cuáles son las investiduras que reúne el presidente de la República, de hecho reúne la de jefe de Estado y la de jefe de gobierno, y qué funciones cumple en su condición de jefe de Estado y en su carácter de jefe de gobierno. Pero esas repúblicas constituidas con modelo parlamentario, donde digo tienen jefe de Estado y jefe de gobierno, las funciones están perfectamente diferenciadas. Bueno, hay que hacer una salvedad para también honrar la verdad institucional de esos países. Hay países que conservan esa condición de modelo parlamentario en donde el jefe de Estado hoy en día no tiene, digamos, un papel descollante, es más formal que real su condición de poder, ¿no? El caso de Inglaterra, por ejemplo, la reina sí es una investidura, tiene unas funciones, sí, claro, pero las funciones de la corona son más que todo de formalizar ciertas decisiones del jefe de gobierno, ¿no? Son funciones más protocolarias, un tanto más solemnes, más propias de la tradición, digamos, un tanto de la corona inglesa, que, como lo anotan los comentaristas del modelo político inglés, que realmente funciones que entrañan hoy en día ciertamente una alta cantidad o una alta dosis de poder. En ese sentido, en el caso de la corona inglesa, que es el modelo típico parlamentario, el poder de la corona como tal se ha diluido. Se ha diluido. En España acontece un tanto lo mismo, ¿no? A veces las funciones del rey son más protocolarias que reales como tal de poder. Ya vamos hacia ese tipo de funciones y ahí podemos volver un poco sobre este tema. Entonces, recapitulo. En teoría constitucional, cuando hablamos de rama ejecutiva, podemos distinguir ejecutivos uniorgánicos o ejecutivos dualistas. Los uniorgánicos generalmente son los que corresponden a los modelos de tipo presidencial, en donde la condición de titular, de cabeza de la rama ejecutiva, la tiene una sola persona, la figura del presidente de la República. Pero no excluye, decía, la posibilidad de que el modelo orgánico se dé también mediante la existencia de un cuerpo que tiene composición plural o colegiada, pero que toma decisiones como si fuese una sola persona. Y en el modelo parlamentario es característico el ejecutivo dualista. Una persona tiene la condición de Estado y otro tiene la condición de jefe de gobierno. Un segundo aspecto
que quiero resaltar a título de preliminares o de generalidades del capítulo es justamente esto que ya mencionaba. El modelo presidencialista que la Constitución colombiana consagra, ¿sí? Cuando hablamos de modelo presidencialista, estamos diciendo que hay una de las ramas del poder público que se convierte en el gran centro del poder político. Como dice algún autor, es el motor de la acción política del Estado. Y esa carga de poder en los modelos presidencialistas recae, obvio es, sobre la figura del presidente de la República, sobre la figura del presidente de la República, porque como reza el artículo 115 de la Constitución, Constitución a la mano, por favor, que tener la Constitución a la mano, porque como decíamos en un comienzo, al inicio del semestre, pues ¿Qué artículo, doctor? ¿Lo repite, por favor? El 115 y el artículo 189. Leámoslo de una vez los dos. Yo tengo el 189, doctor. Usted mira si lo leo. Leamos primero el 115. 115, aquí. Artículo 115. El presidente de la República es jefe del Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa. Suficiente. El gobierno... Suficiente por ahora, muy amable. ¿Y el 189? Corresponde al presidente de la República como jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. Suficiente. Los dos artículos que hemos leído ponen de presente la característica del modelo presidencial nuestro. Una sola figura llamada presidente de la República es a su vez jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. Es decir, las tres grandes investiduras del poder las tiene, del poder dentro del concepto de rama ejecutiva, las reúne una sola persona, que decimos en el modelo parlamentario está diluido, porque uno es el jefe de Estado y otro es el jefe de gobierno. Aquí es uno solo. Por eso el modelo es presidencialista, porque cobra preeminencia, se erige, digamos, cuando comparamos la cantidad de poder de la rama ejecutiva con las otras dos ramas, es obvio que hay un mayor crecimiento, una mayor acumulación de poder político en la institución del presidente de la República que en relación con el que tienen las otras dos ramas del poder. Concentra un sinnúmero de atribuciones que lo proyectan, lo dimensionan con una mayor estatura, con una mayor, el término musculatura en términos de poder, cuando se le compara con las otras dos ramas del poder público. En términos técnicos constitucionales, algún autor ha dicho que se hipertrofia la rama del poder público. Hiper es el prefijo de origen griego que significa mayor, ¿sí? Y trofia pues es crecimiento, mayor crecimiento de la rama ejecutiva del poder público. Por eso el modelo nuestro es presidencial. En el modelo parlamentario lo que ocurre es lo contrario. La rama que se crece, que acumula la mayor cantidad de poder político es el Parlamento, tanto que el jefe de gobierno depende del Parlamento. El jefe de gobierno está supeditado al Parlamento y actúa en función de la voluntad del Parlamento. Y cuando no se entienden, pues el jefe de gobierno se va, o se disuelve el gobierno, o se disuelve el Parlamento y se convoca a nuevas elecciones. Aquí no. Aquí en el modelo presidencial, el presidente, repito, convoca esas tres condiciones que el artículo 115 y 189 cita, las tres grandes investiduras del Poder Ejecutivo, jefe de Estado, jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, todas reunidas en la figura del presidente de la República, pero que además, como lo vamos a resaltar nuevamente un poquitico más adelante, pues no tiene dependencia del Congreso de la República, a diferencia del modelo parlamentario donde el jefe de gobierno sí responde y depende de la voluntad del Parlamento. Entonces, esa es, digamos, una condición. Históricamente, ¿por qué somos de modelo presidencial? Porque es una copia que hicimos del modelo constitucional americano. Cuando los americanos idearon la Constitución de Filadelfia en 1776, perdón, ellos fueron originales, fueron creadores de la figura o de la institución del presidente de la República. Eso sí es una idea original de los americanos. Por eso ellos son tan
orgullosos y se vanaglorian un tanto de su modelo constitucional, que han tratado de conservarlo casi que en sus términos originales o genuinos, ¿no? Son mínimas las enmiendas que ellos le han hecho a la Constitución, que data desde ese entonces. Crearon el modelo presidencial y lo crearon como una reacción a las instituciones del modelo inglés, porque obviamente se independizaron de Inglaterra y no querían tener, o mejor, tenían recuerdos no gratos de esa institucionalidad y por eso idearon un modelo completamente diferente que es el modelo presidencial y lo plasmaron en la Constitución de Filadelfia. Y esa Constitución de Filadelfia, si ustedes repasan el proceso de independencia de las colonias americanas, nosotros fuimos colonia americana del Nuevo Reino de Granada, era la colonia española en América. Las colonias españolas en el proceso de independencia tuvieron influencia de una serie de factores externos que alimentaron ese ánimo y ese fermento independentista o revolucionario. Por ejemplo, la Revolución Francesa, por supuesto. Por ejemplo, todo el movimiento intelectual, filosófico, político, que se da en la Europa del siglo XVII y del siglo XVIII. Todo eso fueron fuentes de adoctrinamiento y de formación política de nuestros próceres. Por supuesto, la revolución, la independencia de los Estados Unidos fue un ejemplo. Si los Estados Unidos se independizó, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Y desde luego la Constitución de Filadelfia, que era hasta entonces la única constitución, pues es la que nosotros, digamos, cuando digo nosotros, la generalidad de las colonias americanas, toman, replican para sí y a partir de su texto van construyendo el poder político en las nuevas repúblicas, en las que resultaron del proceso de independencia. Por eso la generalidad de los estados americanos tienen modelo presidencial. Y un modelo presidencial en sus elementos nucleares o centrales casi que textual calcado del modelo constitucional americano, porque ellos lo idearon y esa carta, insisto, es un factor externo que alimentó el proceso de independencia nuestra y que nos permitió, una vez la obtuvimos, consolidar nuestras instituciones a partir de esa experiencia de los americanos. Por eso tenemos un modelo presidencial. Esa es la razón histórica, política, por la que los países americanos son, en su gran mayoría, por no decir que en su generalidad, son todos de modelo presidencial. Cuando digo en su gran mayoría, las excepciones son mínimas, ¿no? Son realmente mínimas. Cuba, por supuesto, tiene un modelo un tanto diferente y algún par de islas más del Caribe, pero de resto todas son, y algunas islas del Caribe porque tienen el condicionamiento de algunos o antecedentes históricos, vínculos históricos con algunos países europeos, ¿no? Porque fueron colonias de esos países europeos y entonces tienen como réplica el modelo parlamentario. Ellos no vivieron, esos países no vivieron el proceso de independencia que vivió el resto, la gran generalidad de los países que hoy integran el continente, dentro de los cuales, insistimos, está Colombia. Esa es la razón histórica por la cual nosotros tenemos y hemos fijado un modelo de carácter presidencial. ¿Cuáles son las grandes características para recordarlas? Hasta el momento estoy haciendo es un recorderis de su curso de teoría constitucional de segundo semestre y de historia constitucional de Colombia que debieron ver. ¿Cuáles son las características, digamos, vitales, centrales, nucleares del modelo presidencial? En primer lugar, esa que ya hemos resaltado. El jefe, el presidente de la República convoca las tres grandes investiduras de poder, que para compararla con el modelo parlamentario, en este segundo modelo están perfectamente escindidas o separadas esas dos condiciones. La segunda característica es que el presidente de la República, por supuesto en los modelos presidenciales, no responde políticamente ante el Congreso de la República. No tiene responsabilidades ante el Congreso de la República de carácter político. En tanto que en el modelo parlamentario, esa es la esencia del modelo. Por eso decía hace un instante, cuando el jefe de gobierno pierde la confianza del Parlamento, se va. Porque la relación de Ejecutivo-Parlamento es un voto de confianza. El Parlamento le dice al primer ministro, que no es sino un ministro, el primero de los ministros,
Le dice, yo le doy confianza para que usted integre un gobierno y para que usted oriente ese gabinete que conforma. Pero en cuanto pierde la confianza del Parlamento o en cuanto actúa en sintonía con los lineamientos del Parlamento, ese primer ministro se va. En el modelo presidencial no hay ningún vínculo en ese sentido que ate al presidente de la República. No tiene responsabilidad. Los juicios políticos por las acciones de gobierno que le pueda formular el Congreso al gobierno se lo formulan a los ministros y contra ellos, como dice el artículo 135, puede operar la moción de censura, pero frente al presidente de la República no. Por eso el presidente no puede ser citado al Congreso. La gente dice, pero ¿por qué citan al ministro y no citan al presidente? Porque el modelo presidencial no permite que el presidente comparezca ante el Congreso a rendir cuentas de ese orden o a someterse a juicios de carácter político. El presidente rinde un informe, como lo vamos a ver dentro de sus funciones, acerca de la manera como cumple sus gestiones, pero eso es diferente a someterse a un proceso de cuestionamiento de carácter político. Que el informe puede ser controvertido, es otra cosa, pero no le genera ninguna consecuencia al presidente de la República. Está por encima, si ustedes se quieren. Y eso dimensiona desde ya la razón de por qué el modelo es presidencialista. Y como decía por ahí el profesor Luis Carlos Sáchica, un viejo constitucionalista nuestro, uno de los constitucionalistas históricos, uno de los profesores más recordados, entre otras cosas, por quienes, como yo, ya somos de generaciones un tanto pasadas, decía, en Colombia el modelo es excesivamente presidencialista. Aquí no hay un modelo presidencial, sino un modelo excesivamente presidencialista, porque cuando uno compara el modelo presidencialista de Colombia con modelos presidencialistas de otros países, se da cuenta que aquí realmente la figura del presidente de la República tiene tanto poder que a rato se mitifica, a rato se vuelve como una especie ahí de semidios griego, porque el poder lo pone en un plano, digamos, un tanto elevado, ¿no? En un plano, pues, como si fuese un ser superior a los demás, porque es que la condición, como hemos diseñado nosotros la figura del presidente de la República, finalmente lo dimensiona casi que a un carácter un tanto sobrenatural, dice también por ahí algún otro viejo autor. Entonces decimos, diferencias. Primera, la reunión de las tres grandes funciones de poder ejecutivo. Segundo, la no responsabilidad política ante el Congreso de la República. En el modelo parlamentario se dan las dos condiciones opuestas. ¿Sí? La tercera característica, en los modelos presidenciales, el presidente de la República es elegido por el voto de los ciudadanos. Puede ser un proceso de elección directa, como lo tenemos nosotros establecido en los artículos 258, 259, 260 de la Constitución. Los ciudadanos votamos directamente para elegir presidente de la República. La gran generalidad de ustedes han votado, pero los que no han votado porque no han querido o porque no han llegado todavía a la edad plena para hacerlo, entienden perfectamente cómo es el proceso electoral. Nos dan un papelón, un tarjetón, y ahí marcamos el matacho, la figura de quien queremos que sea el presidente de la República. Es un voto directo, porque nosotros sin intermediarios, de manera inmediata, decimos quién queremos que sea el presidente de la República. Ahora, hay sistemas donde la elección es caso típico, los Estados Unidos. Los Estados Unidos, a pesar de que es la cuna y el modelo típico original del sistema presidencial, la figura o el presidente de la República es consecuencia de un proceso de elección indirecta, a diferencia de los otros modelos, entre esos el colombiano, donde la elección es directa. Aquí cuando vamos a las urnas decimos voto por señor fulano, voto por Pedro, por María, por Luisa, por Iván, por Álvaro, por Julio, por Gustavo, por el que ustedes quieran votar, directamente, entre los que se han inscrito como candidatos. En la elección indirecta no se vota directamente por quién va a ser presidente de la República. Se vota para escoger unos delegados o unos compromisarios que una vez se reúnen, ellos determinan, ese colegio electoral, se llama en el modelo constitucional americano, determinan quién va a ser el presidente de la República. Claro, lo que pasa es que en el modelo presidencial americano se establece un número mínimo, creo que son 270 delegados. Quien tenga 270 delegados en el Consejo Electoral elige el presidente de la República.
Por eso, cuando se termina la elección de los delegados al colegio electoral, los ciudadanos saben quién es el presidente de la República. Porque si el Partido Demócrata tiene la mayoría, pues se sabe que el presidente es del Partido Demócrata. Si es el republicano, de igual manera. Pero la elección es indirecta. Hoy opera un tanto más formal también que real esa elección. Por esa circunstancia que digo, el ciudadano sabe anteladamente quién va a ser el presidente de la República, ¿no? Desde luego, quien aspire debe inscribirse como tal, como candidato, para que en el momento en que el colegio electoral se reúna, se sepa entre quiénes es que se va a hacer la elección. Y ocurre en los Estados Unidos una circunstancia muy particular que difícilmente podría operar en Colombia, ¿no? Es que allá no hay posibilidad de que si yo fui elegido por el Partido Demócrata, termine votando en el colegio electoral por el candidato del Partido Republicano. Eso ya no acontece. Eso está previsto que eso no puede ocurrir. Y de hecho, en la historia americana, republicana, la historia de la República de los Estados Unidos, que data desde 1776, estamos hablando de 200 y pico de años, casos de esa índole en que quien resultara elegido por un partido al colegio electoral terminara votando por otro candidato, si se han presentado dos, y los últimos se presentaron hace más de 100 años, por manera que los americanos sí tienen perfectamente controlada esa situación. Aquí eso sí sería un tanto preocupante, porque aquí lo eligen a uno por el partido A y termina trabajando políticamente con el partido B. Que la gente se acomoda a esos intereses antes que a mantener la línea, digamos, un tanto política o ideológica de su movimiento. Entonces, característica, digo, de los modelos presidenciales como el nuestro es que la escogencia del presidente de la República es hecha por los ciudadanos, puede ser, digo, por voto directo, como puede ser por voto indirecto en aquellos países que tienen establecido un colegio electoral. Los americanos se han planteado la posibilidad de reformar la elección indirecta, porque ellos han enfrentado realidades bastante difíciles en el plano de lo político, ¿no? Por ejemplo, cuando ganó el señor Bush, el voto a voto fue mayor el número de votos por el partido. Pero como allá se elige es para escoger delegados, en esa elección de delegados ganó el Partido Republicano. Es decir, si fuera en los Estados Unidos, como en Colombia, voto directo, esas elecciones las hubiera ganado sin duda el Partido Demócrata. Pero las ganó el Partido Republicano porque el sistema es de elegir delegados y no por el mayor número de votos de ciudadanos. Entonces ellos se han planteado la posibilidad, Doctor, han reflexionado, sí, un segundo, han reflexionado sobre la posibilidad de modificar ese sistema para hacerlo más real desde el punto de vista de la querencia ciudadana, ¿no? Del deseo ciudadano. ¿Me decía? si por favor puede aceptar a Lady Aguilar que está tratando de entrar, no sé si ya entró. Pues yo la verdad no veo aquí que me pida ingreso. Ni la veo en la lista de los presentes, ni la veo pidiéndome ingreso. No, no la veo ahí, ella está pidiendo por WhatsApp que le digamos que la autorice. Pues sí, me aparece aquí, porque es que de resto sí no sabría cómo hacerlo. Listo, doctor. Bien. Gracias. Entonces, tiene esa característica también. Grandes características, digamos, del modelo presidencial son las que he reseñado aquí muy rápidamente. Este es un capítulo, insisto, del curso de teoría constitucional. Elección directa o indirecta, pero elección hecha por los ciudadanos, la reunión o conjunción de las tres grandes investiduras de poder ejecutivo y la no responsabilidad de la República ante el Congreso. En el modelo parlamentario las tres condiciones son perfectamente inversas. Esas son, digamos, como las grandes características del modelo presidencial nuestro. Finalmente, dentro de este marco de los conceptos preliminares, el concepto de rama ejecutiva del poder público. Hay tres niveles de rama ejecutiva del poder público. Leamos, por favor, nuevamente el artículo 115 de la Constitución Nacional. Ahí en el último párrafo. Ahorita. Sí, en el último párrafo, señorita. Las gobernaciones, ¿ese? Sí, cómo no. Siga. Las gobernaciones y las alcaldías, así como las superintendencias, los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del Estado, forman parte de la rama ejecutiva. Bueno, entonces,
En el artículo 115 podemos advertir que hay 3 niveles de rama ejecutiva. Es decir, la rama ejecutiva es una sola, pero tiene 3 niveles, un edificio de 3 pisos. ¿Sí? ¿Cuáles son esos 3 pisos? La figura del presidente de la República, que es la cabeza de la rama ejecutiva a nivel nacional y la cabeza de la rama ejecutiva en términos generales de todo el poder público en Colombia. Lo que dice el artículo 115 en la parte final es que las gobernaciones, valga decir, los gobernadores y los alcaldes forman parte de la rama ejecutiva del poder público. Entonces, si a uno le preguntaran cómo se conforma la rama ejecutiva del poder público en Colombia, pues obviamente encuentra a la luz del artículo 115 de la Constitución que está conformada por el presidente de la República, por las gobernaciones y los alcaldes que están adscritas a la rama ejecutiva del poder público. Y el artículo 355, que nos ratifica este concepto que estoy exponiendo. ¿Sí? ¿Quién quiere leerlo? Ya lo veo, doctor. Un momento. 355 me dice. Sí, sí, cómo no. Dice modificado. Léalo. Salvo lo dispuesto por la Constitución, la ley a iniciativa del gobierno fijará los servicios. El 355. 355. Sí, sí. Dice que ninguna de las Todas las ramas, ramas. Bueno, uno cualquiera que lo lea, a ver. Hágale, Gallego, hágale. Hágale, señor Gallego. ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado. Uh-huh. El gobierno en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de... Suficiente, muy Listo. amable. Bueno. ¿Qué nos está diciendo el inicio del segundo inciso del artículo leído, ratificando lo que dice el artículo 115, que hay 3 niveles en la rama ejecutiva del poder público? El gobierno en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal, aquí asimilemos el distrito y el municipio, a los efectos de la estructura de la rama ejecutiva del poder público. Por manera que la rama ejecutiva está conformada, digamos, por el presidente de la República y por las autoridades de carácter territorial, gobernadores y alcaldes. Ahora bien, volvamos al artículo 115 de la Constitución Nacional. Leamos nuevamente el artículo 115 de una manera un tanto despaciosa. Todo, señorita, si es tan amable. El presidente de la República es jefe del Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa. Bien, entonces vamos repasando nuevamente. Esas son las 3 investiduras de la rama ejecutiva que las reúne todas el presidente. Todas se las echa él al bolsillo. Sigamos. Sigamos. El gobierno nacional está formado por el presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos. Correcto. Siga. El presidente y el ministro o director de departamento correspondientes en cada negocio particular constituyen el gobierno. Bien. Entonces, aquí es necesario distinguir que hay 2 conceptos de gobierno nacional, ¿no? Estamos hablando del gobierno nacional. Digamos, un primer concepto es el concepto de gobierno en términos genéricos. En términos macros, el gobierno, dice la Constitución, en el texto leído, está formado por el presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de los departamentos administrativos. Todos estos funcionarios, cuya cabeza es el presidente de la República, conforman en sentido amplio, genérico, el concepto de gobierno nacional. Todos ellos, si los echamos todos en un solo saco postal, ahí está reunido todo el cuerpo gubernativo del Estado colombiano. Pero a lo que va la segunda parte del artículo, cuando dice el presidente y el ministro o director del departamento correspondiente en cada negocio particular constituyen el gobierno. Entonces, en sentido restringido o en sentido particular, individual o concreto, para cada acción del gobierno, para cada decisión del gobierno, para cada una de sus actuaciones,
el gobierno se conforma de manera puntual o concreta por el presidente de la República, que es la cabeza, por supuesto, no se puede quedar por fuera, y por el ministro o los ministros que por razón de sus funciones deban tomar parte en la toma de la decisión que corresponda. Me explico. Si el presidente de la República va a tomar una decisión en materia laboral, pues obviamente la decisión correspondiente, el acto administrativo que expida el gobierno, el decreto en el que toma o consagra su decisión, estará firmado por quienes constituyen el gobierno para ese caso concreto, para esa decisión concreta. ¿Quiénes son? El presidente de la República, por supuesto, porque es la cabeza, y obviamente en el ejemplo que propongo, pues por el ministro del Trabajo y la Seguridad Social, porque la decisión le compete a sus funciones. Entonces, el gobierno se formará para los efectos de esa decisión de poder por el presidente y por el ministro respectivo. En el ejemplo que propongo, el ministro del Trabajo. Ahora, si lo que se trata es de tomar una decisión en materia de temas agropecuarios, pues por supuesto, ¿quiénes firman el decreto o quiénes toman la decisión? El presidente de la República y ¿quién más? ¿Quién más la tomará? ¿Quién más constituirá gobierno con el presidente de la República si la decisión tiene que ver con medidas en el sector agropecuario? Ahí el ministro del ramo. El ministro del ramo, que será Y a el ministro nivel, y a nivel departamental, pues el No, pero, gobernador y bueno, sí, municipal. pero estamos hablando en el plano nacional. Esta idea de cómo se conforma el gobierno a nivel nacional se replica en lo departamental y en lo territorial. En lo departamental el gobierno lo conforman el gobernador, que es la cabeza, los secretarios de despacho y los directores de las entidades administrativas correspondientes. Pero para cada caso concreto el gobierno lo conformarán el gobernador y el secretario de despacho, que por razón de sus competencias deba participar en la toma de la decisión. Y lo propio en el plano municipal. Entonces, en el ejemplo que propongo, pues si la decisión es en relación con el sector agropecuario, lo firmarán el presidente, constituyen gobierno para ese acto puntual o concreto, el presidente de la República, bueno, digamos el ministro de Agricultura, porque la decisión compete a su despacho. Pero puede que una decisión implique la intervención de varios ministros. Puede que una decisión, porque toma decisiones en las que hay una especie de trazabilidad, es decir, pasa por varios despachos la competencia, ¿sí? Por ejemplo, si la decisión es en el sector agropecuario, pero obliga a hacer traslados de recursos públicos, pues la decisión la firmará también ¿quién? El ministro de Hacienda, ¿sí? El ministro de Agricultura, porque la decisión es al sector agropecuario. El director nacional de planeación. El director nacional forma el gobierno porque es director de departamento administrativo. Entonces, a eso es a lo que va el segundo concepto. El primero, en sentido amplio, repito, el gobierno está conformado por el presidente, todos los ministros y todos los directores de departamentos administrativos. Digamos, es un concepto teórico constitucional de cómo se establece, conforma o constituye el gobierno en la República o en el Estado. Pero ya para los casos prácticos, puntuales o concretos, el gobierno se constituye de una manera específica por el presidente, que es la cabeza, y por quienes, entre ministros y directores de departamentos administrativos, deban participar en la toma de la decisión. Si de lo que se trata es de una medida en el sector agropecuario, ¿firmará el ministro de la Salud o firmará el ministro de Obras Públicas? Pues en principio no, porque la decisión no tiene nada que ver con sus competencias, no constituye gobierno para ese efecto. Si la decisión corresponde al sector salud, pues obviamente el ministro de la Salud. Es decir, el gobierno se constituye para cada caso en particular o concreto por el presidente y por los ministros o directores de departamentos administrativos que por razón de sus competencias deban participar en la toma de decisión. Hay una tercera manera de conformar gobierno. Es la prevista en los artículos que se refieren a los estados de excepción. Justamente estamos en estado de excepción porque el presidente, a raíz de la pandemia, decretó el estado de emergencia que contempla el artículo 215 de la Constitución. ¿Qué dicen las normas relativas a los estados de excepción? Miren, el artículo 212
que habla del estado de guerra exterior, que es un estado de excepción, el presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el estado de guerra. Es decir, el gobierno, para efectos de declarar la guerra exterior, se debe conformar por el presidente y todos los ministros. No bastaría la sola firma del ministro de la Defensa Nacional, sino que requiere que intervengan todos los ministros. Sí. El artículo 213, estado de conmoción interior. En caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, la convivencia ciudadana y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía, el presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el estado de conmoción interior. Sí. Y el artículo 215, que es el estado en que nos encontramos, el estado de emergencia, dice exactamente lo mismo. El presidente podrá, que constituyan grave calamidad pública, podrá el presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el estado de emergencia por de 30 días. Es decir, cuando el presidente declara los estados de excepción, las disposiciones que como gobierno en relación con ese estado de excepción deben ir firmadas por todos los ministros del gobierno para las disposiciones en materia de estados de excepción o que desarrollen los estados de excepción, se conforma por el presidente y todos los ministros. Cojan ustedes, a título de ejemplo, de curiosidad, cualquiera de los tantos decretos que el gobierno nacional ha dictado ahora, que está haciendo uso del estado de emergencia previsto en el artículo 215, y ahí van a encontrar o a constatar lo que la Carta dice, estoy explicando o reafirmando, que esos decretos tienen la firma del presidente y de todos los 16 o 17 ministros, creo que son ahora, que integran el concepto de gobierno nacional. ¿Que un ministro no quiere firmar? Pues si no firma, no se ha constituido plenamente el gobierno. Y cuando la Corte revise la constitucionalidad de ese decreto, va a encontrar que le falta una formalidad y por consiguiente tendrá que declarar la inconstitucionalidad. Que el decreto lo firmaron nomás 10, 12, 15 ministros, que faltaron 2, 3 que no quisieron firmarlo. Pues obviamente habrá un vicio de formalidad de procedimiento que afecta la constitucionalidad del decreto. Lo que pasa es que, pues ese es un caso remoto que se pueda llegar a presentar, porque quien no quiera firmar, pues el presidente, como lo veremos a renglón seguido, tiene la potestad de cambiar el ministro. No quiero firmar, presidente, porque no estoy de acuerdo con la decisión, no me quiero comprometer a la decisión, no hay ningún problema. Se va, que ahí hay 15 que vienen a firmar, sin ningún problema. Esa es otra de las funciones que hipertrofia la figura del presidente de la República, que él quita y pone los ministros, es decir, los que con él conforman el gobierno nacional los escoge a su antojo, como lo vamos a ver a renglón seguido. Entonces, para puntualizar este tema, digamos que hay 3 planos de gobierno, ¿no? De concepto de gobierno. El gobierno en sentido teórico, macro o general o amplio, el presidente, todos los ministros y todos los directores de los departamentos administrativos constituyen el concepto de gobierno nacional. Para cada caso concreto, en particular, el gobierno se constituye por el presidente de la República y el ministro o ministros y el director o directores de departamentos administrativos que por razón de sus competencias o atribuciones deban participar en la toma de la decisión de gobierno que concierne. Y la tercera eventualidad para constituir gobierno es la prevista en los estados de excepción, que, como lo hemos reseñado en los artículos 212, 213 y 215, exige de manera inequívoca que todas las normas que expida el gobierno en ejercicio de las atribuciones que los estados de excepción le confieren al presidente de la República deben ir avaladas, respaldadas o suscritas por todos los ministros que integran el equipo de gobierno nacional. Entonces, ahí digamos que hay esos 3 planos o esos 3 niveles a partir de los cuales podemos decir que se conforma el concepto de gobierno nacional. ¿Alguna pregunta? ¿El segundo cuál es? El primero es el sentido amplio, ¿sí? Sí. Que es la primera parte del segundo inciso del artículo 115. Correcto. El segundo es el gobierno en sentido particular o restringido, individual o concreto. Los ejemplos que propuse, ¿sí? Entonces, ¿quiénes conforman el gobierno? Obviamente el presidente de la República, no puede haber cuerpo sin cabeza, ¿sí? Y
los demás integrantes del concepto de gobierno según sea la competencia de sus atribuciones. Entonces, Gracias. si se trata de nombrar un embajador, por ejemplo, ¿quién firmará el decreto de nombramiento del embajador? Pues obviamente el presidente de la República. ¿Y quién más? ¿Firmará el ministro de Agricultura y Ganadería? No, sería por ahí que el de gobierno, No, tampoco. ¿no? ¿Quién firma? El ministro de Relaciones Exteriores. Ministro de Porque Relaciones es la Exteriores. cartera o el ministerio al que le corresponde el manejo de las relaciones exteriores del Estado. Entonces, a eso es a lo que voy. Que según sea la decisión, interviene para constituir gobierno o para conformar gobierno quien por razón de sus atribuciones deba formar parte de esa decisión. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Suficientes? En el país. No tuve tiempo. ¿Perdón? No sé si me están preguntando. No, bueno, seguimos adelante El entonces. ministro de Relaciones Exteriores. Bien, veamos algunos aspectos ya de manera más puntual en relación con la figura del presidente de la República. ¿Quién es el presidente de la República? Y el artículo 188 de la Constitución, con el cual la Carta abre el tema del presidente de la República, ¿qué nos dice quién es el presidente de la República? ¿Quiere alguien leerlo, por favor? Artículo 188, doctor. Sí, 188. A ver, ¿quién? Ninguno, nadie tiene Constitución a la mano. 188. ¿Lo leo? ¿Quién lo va a leer? 188. El presidente de la República simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos. Ese, doctor. Les agradezco controlar allá los micrófonos, por favor, para evitar que los ruidos domésticos pues, nos perturben el desarrollo de la clase. ¿Listo? No Vuelvo vamos a y lo leerlo leo. porque no. Bueno, el presidente de la República simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos. Bien. El presidente de la República, que como decíamos hace un instante, lo elegimos todos los ciudadanos, en el caso colombiano, de manera directa, tal y como está arreglado en el artículo 260 de la Constitución. Una vez asume la investidura de presidente de la República, simboliza la unidad nacional. ¿Qué quiere decir que simboliza la unidad nacional? El presidente de la República no es allí el representante de un partido político, no es allí el representante de una fracción política, no es allí el representante de una tendencia o de una corriente de carácter económico, no es, en términos generales, vocero en particular de una expresión social o política o de un interés cualquiera de los tantos que puede haber en una sociedad o en una sociedad como la colombiana. El presidente de la República es el presidente de todos los colombianos. Eso significa la expresión que simboliza la unidad nacional. Es el presidente de todos los colombianos y no es el presidente de una fracción política determinada. Pudo haber sido elegido en una contienda, en un juego democrático de carácter político, elegido presidente, claro, ganó las elecciones, pero al asumir el cargo, el mandato constitucional lo erige en el presidente de todos los colombianos. Simboliza la unidad nacional. ¿Qué consecuencias tiene la expresión que simboliza la unidad nacional? De una parte, la que aquí reseña la Constitución. Se obliga al cumplimiento de la Constitución y de las leyes.
y a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos. Ojo, de todos los colombianos. Ningún colombiano puede quedar excluido de este concepto de la unidad nacional y por consiguiente no ser objeto de la protección y de la garantía de sus derechos y libertades que la Constitución establece. Aunque en Colombia eso no es tan textual, si no pregúntele a los líderes sociales si están cobijados por esa garantía. Porque lo digo un tanto a título de comentario personal porque no pareciera que el presidente de la República, y no porque se trate del doctor Iván Duque, a quien por muchos otros aspectos admiramos, sino porque es que el presidente de la República, y viene del periodo anterior, se ha mostrado impotente para garantizar el derecho a la vida de unos colombianos que fungen como líderes sociales en algunos rincones apartados del país. Le corresponde al presidente de la República, como consecuencia de ser el símbolo de la unidad nacional, garantizarnos a todos los derechos y las libertades. Nos representa a todos en el concierto internacional, porque él simboliza la unidad nacional. En tanto el presidente de la República tiene la condición de jefe de las relaciones internacionales del Estado y de mantener o procurar los contactos y las relaciones de carácter internacional, en el ejercicio de esa función nos está representando a todos los colombianos y tiene, por supuesto, la misión de desarrollar una acción gubernativa, ¿sí? Un programa gubernativo para el Estado, porque esa es otra de las consecuencias que simboliza o que traduce el concepto de que el presidente simboliza la unidad nacional. Entonces, digamos que está, por eso la Constitución abre con el artículo 188, que es de ese texto, para dimensionar quién es el presidente de la República. Por supuesto, es el símbolo de la unidad nacional, presidente de la República. Por eso, creo que a muchos de ustedes les ha pasado, si no a todos, en lo que a mí toca, así disientan en ocasiones de quien sea el presidente de turno, cuando el presidente es víctima de un agravio en el extranjero, ¿sí? Independientemente de que tengamos o no tengamos afectos con el presidente de la República, sentimos que ese agravio es contra Colombia. ¿Por qué? El presidente simboliza la unidad nacional. Cuando se le ofende al presidente de la República, cuando se le maltrata, cuando se le agrede, se le vilipendia, ¿sí? Como ha ocurrido en los últimos años con algún presidente por aquí vecino, pues sentimos que se está lesionando el concepto afectivo de patria, porque el presidente es el que nos simboliza. Y eso es distinto a que estemos o no estemos de acuerdo con el presidente de la República. En ese sentido, salimos a la defensa del presidente de Colombia porque el presidente simboliza el concepto de la unidad nacional. Digamos que es un reflejo un tanto afectivo de esa consecuencia que tiene que el presidente de la República sea el símbolo de la unidad nacional. ¿Qué quiero decir en términos prácticos? Toda agresión contra el presidente de la República es de manera directa una agresión contra el Estado colombiano y contra la sociedad colombiana representada en ese Estado, porque el presidente simboliza la unidad nacional. Otra cosa son las pugnas, los pugilatos, las diferencias políticas internas, pero en el concierto internacional eso nos hace sentir el concepto de que el presidente simboliza la unidad nacional. Un segundo aspecto es qué calidades se requieren para ser presidente de la República. ¿Quién quiere leer, por favor, el artículo pertinente, que es el artículo 191? ¿Quién lo lee, por favor? Dice, Presidente de la República se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de 30 años. Sí, bien. Para ser presidente se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de 30 años. Son las mismas condiciones que se precisan para ser senador de la República. Pero hilémoslas o empatémoslas de una vez con algunas de las previsiones que trae el artículo 197 de la Constitución. Doctor, ¿Sí? una pregunta. ¿Qué necesidad, o sea, por qué la Constitución condiciona la edad y no condiciona tu educación? No, ese sí, pues creo que en alguna ocasión comentábamos que es
capricho del constituyente, no hay una razón de fondo, digamos un tanto racional, si se me permite el término, por no decir que científica, pues, pero racional, que nos lleve a la conclusión de que la edad de 30 años es la adecuada para ejercer el cargo de presidente de la República. ¿Sí? Es una edad un tanto caprichosa que fija el constituyente, la fijó para ser senador, pero replicó las condiciones de senador para ser presidente de la República. Ahí es un tanto qué es lo que pretende asimilar o qué es lo que uno puede inferir de esa decisión o de esa consagración normativa. Que el constituyente supone que a los 30 años la persona tiene toda una capacidad de discernimiento, toda una madurez para tomar las decisiones de poder que corresponden a quien ejerce la investidura de presidente de la República, que tal vez, digo, imagina, supone el constituyente que con menor edad esa persona todavía no ha llegado, digamos, al grado de experiencia, probablemente, aunque no lo exige, como usted lo nota, de conocimiento o de formación profesional, pero a los 30 años, digamos, en esos términos comunes, se tiene ya la formación, la madurez, la capacidad y la experiencia para discernir, valga decir, para razonar en la toma de decisiones de poder. Es como la conclusión a la que se llega, porque obviamente de 15 años de edad, pues no se tiene esa aptitud o esa condición todavía, si se quiere a los 20 años todavía, ¿sí? Si se quiere a los 25 años, porque a los 25 años, pues, el promedio es que los jóvenes están terminando su formación profesional hacia los 25 años, ¿no? Aunque no exige condición profesional. Es válida la reflexión que usted formula de por qué no traza la Constitución calidades en materia de formación profesional, de formación académica, pero es que ni siquiera experiencia, porque si la Constitución dijera es que haya sido secretario de la alcaldía municipal del municipio de Jordán, por citar un ejemplo. Doctor, disculpe, una pregunta, doctor. ¿Antes de la Constitución del 91, el promedio de edad era el mismo o había un promedio más alto? Antes de la Constitución del 91, el promedio de edad era el mismo, si mal no estamos. Pero miren ustedes que la Constitución del 86 exigía una serie de condiciones. Permítanme, ya que estoy aquí en mi casa, voy a traer la Constitución del 86 y la voy a sacar aquí del otro estante y le voy a leer cómo la vieja carta especificaba calidades genéricas, que son estas, y calidades especiales. El constituyente del 91 solo dejó unas calidades genéricas, que las reúne en términos generales cualquier persona. La gran mayoría somos colombianos de nacimiento, la gran mayoría somos ciudadanos en ejercicio y la gran mayoría, digamos, estamos dentro de los 30 años de edad. Es decir, no hay condiciones realmente especiales que lo distingan a uno frente al conjunto normal de ciudadanos, corriente o ordinario de ciudadanos, en materia de condiciones especiales. Permítanme un segundo, a título de información, voy a traer la Constitución vieja para que ustedes comparen. No se la sabe usted, Antonio, por ahí de memoria, no. ¿Cómo así, Antonio? No. ¿Cómo es que es, Iván? Uy, es que ni que Antonio tuviera cuántos años para saberse la Constitución. Le dijo que Antonio era vieja guardia. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Entonces decía el artículo 115 de la vieja Constitución, que rigió hasta 1991, para ser presidente de la República se requieren las mismas calidades que para ser senador. Digamos que en ese sentido mantuvo la Constitución del 91 el formato de que se precisan para las dos investiduras las mismas condiciones. Pero ¿qué decía para ser senador de la República? Valga decir, ¿qué decía para ser presidente de la República? Para ser elegido senador se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, tener más de 30 años de edad en la fecha de la elección y además, ojo, haber desempeñado alguno de los cargos de presidente de la República, designado. La figura del designado era aquel
que se escogía para reemplazar al presidente en sus ausencias temporales o absolutas. Miembro del Congreso, es decir, que hubiese sido congresista, que hubiese sido ministro, que hubiese sido jefe de departamento administrativo, jefe de misión diplomática, valga decir embajador, que hubiese sido gobernador de departamento, que hubiese sido magistrado de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de Tribunal Superior o Contencioso Administrativo, que se hubiese desempeñado como Procurador General de la Nación, Contralor General de la República, profesor universitario por 5 años a lo menos, o haber ejercido por tiempo no menor de 5 años una profesión con título universitario, valga decir, se requería ser profesional para ser presidente de la República. Si esa es la condición que se invoca, ¿no? La última. Porque yo pude haber sido ministro sin haber sido profesional, pero ya esa condición de haber sido ministro me habilitaba en la vieja Constitución para ser presidente de la República. La Carta del 91 no dijo nada en materia de calidades especiales. Ahí se han formulado críticas en ese sentido, por supuesto, pero el concepto de democracia, de romper un poco las restricciones que con requisitos tan exigentes hacen que el círculo sea cerrado, pues llevó al constituyente del 91 a acabar las calidades específicas y definitivamente las calidades genéricas, que son las mismas que venían de la vieja Constitución de 1886. Entonces, ¿alguna otra pregunta ahí sobre ese punto? Bueno, decía, hilemos el artículo 191 con el artículo 197 de la Constitución Nacional. ¿Quiere alguien leerlo, por favor? ¿Lo leo? Sí, sí, está amable. Dice, artículo 197 modificado, no podrá ser elegido presidente de la República el ciudadano que a cualquier título hubiera ejercido la presidencia. Que cualquier título hubiera ejercido la presidencia. Esta prohibición no cobija al vicepresidente cuando la ha ejercido por menos de 3 meses, en forma continua o discontinua. Durante el cuatrenio, la prohibición de reelección solo podrá ser reformada o derogada mediante referendo de iniciativa popular o asamblea constituyente. No podrá ser elegido presidente de la República o vicepresidente quien hubiera incurrido en alguna de las causales de inhabilidad consagrada en los numerales primero, cuarto y séptimo del artículo 179, ni el ciudadano que un año antes de la elección haya tenido la investidura de vicepresidente o ejercido cualquiera de los siguientes cargos. 2 puntos. Ministro, director de Hay departamento. un sinnúmero de cargos, digamos, las altas dignidades del Estado, ¿no? Sí. Entonces, en términos generales, podemos concluir que se precisan unas calidades para ser presidente de la República fijadas en el artículo 191, unas calidades genéricas, pero que además el artículo 197 de la Constitución consagra 5 grandes prohibiciones, digamos 5 inhabilidades para desempeñar el cargo de presidente de la República. Y ustedes ya saben, aquí alude el concepto de inhabilidad a una circunstancia o condición personal que afecta a quien aspira a desempeñar el cargo. ¿Cuáles son esas, digamos, 5 grandes prohibiciones que la doctrina constitucional ha establecido y que consagra el artículo 197 de la Constitución para desempeñar el cargo de presidente de la República? En primer término, la reelección presidencial está expresamente prohibida en el artículo 197, de acuerdo a la reforma introducida en el Acto Legislativo 02 del 2015. Un recorderis histórico. La vieja Constitución no prohibía la reelección siempre y cuando mediara un proceso de por medio, un periodo de por medio. Es decir, se podía ser reelegido presidente, pero no de manera consecutiva. Terminaba los 4 años, 4 años seguía otro y podía uno volver a aspirar a ser presidente de la República, que fue el caso, tal vez, el último caso histórico en ese sentido fue el del presidente Alfonso López Pumarejo, que es elegido presidente de la República en el año 34, gobierna hasta el 38, del 38 al 42 es elegido Eduardo Santos y en el 42 vuelve Alfonso López Pumarejo a ser elegido presidente de la República. ¿Sí? No terminó el mandato porque las circunstancias políticas finalmente no le permitieron,
Pero era viable ser reelegido presidente siempre y cuando hubiese un periodo de por medio, hubiese solución de continuidad. Reelección inmediata no había. En el 1991, cuando expedimos esta constitución, el artículo original establecía la prohibición de la reelección del presidente inmediata o no inmediata, valga decir, quien hubiese ocupado el cargo de presidente. Los procesos políticos, muchos de los cuales ustedes conocen, tanto como yo, de los años acontecidos durante el primer cuatrenio del presidente. Doctor, ¿sí? se le está yendo el audio por momentos y las frases no se le alcanzan a copiar bien, doctor. Decía que la figura de la reelección establecida originalmente en el artículo 191 fue modificada en el año 2004. La figura de la prohibición de reelección fue modificada en el año 2004 porque los procesos políticos aquí llevaron a modificar esa norma para permitirle al entonces presidente que fuera reelegido, como efectivamente fue reelegido y como después también lo fue su sucesor, el doctor Juan Manuel Santos. Pero se reaccionó contra la figura de la reelección presidencial y en el año 2015 volvemos a la norma original del 91, a la prohibición de la reelección del presidente de la República, ya sea inmediata o no sea inmediata. Valga decir, quien en Colombia ha sido presidente de la República, mientras esta norma esté vigente, no podrá volver a ser presidente de la República. Esa es una barrera que la Constitución ha creado para quienes ya han ocupado la más alta investidura de la República. Entonces decimos, la doctrina ha distinguido 5 grandes situaciones de inhabilidad para desempeñar el cargo de presidente de la República. Están contempladas en el artículo 197. El primero, la no reelección presidencial. La segunda es la que está prevista y que determinamos como la incapacidad de la persona ciudadana que como ciudadano aspira a ser presidente de la República cuando hubiese sido condenado por sentencia judicial debidamente ejecutoriada, salvo cuando se trate de delitos de carácter político. ¿Por qué? Porque esa es la inhabilidad que establece el artículo 179, numeral primero de la Constitución. Quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. Es decir, la persona que fue condenada por un delito que no es político y que no fue en la modalidad de culposo, no podrá desempeñar el cargo de presidente de la República. ¿Cuál es la tercera eventualidad que inhabilita a quien aspira a ser presidente de la República? El caso de los congresistas que hayan perdido la investidura, específicamente la inhabilidad contenida en el artículo 4, en el numeral 4 del artículo 179. Quienes hayan perdido la investidura de congresista, dice el 179, no podrán ser congresistas. Pues por virtud de la extensión que hace el artículo 197, ese congresista que perdió la investidura no podrá tampoco ser elegido presidente de la República. En cuarto término, no se permite ser presidente de la República a aquel ciudadano que tenga una doble nacionalidad, ¿sí? Salvo que tenga la condición de colombiano por nacimiento. La condición de colombiano por nacimiento, si tenga doble nacionalidad, sí le permite ser presidente de la República. Pero quien no sea colombiano por nacimiento, pues por supuesto no podrá desempeñarse como tal. Y finalmente, la prevista igualmente en el artículo 179, bueno, numeral séptimo, quienes tengan doble nacionalidad, exceptuando los colombianos por nacimiento. Y finalmente, la prevista, en el artículo el leído ahorita, el 197, sí, para quienes hubiesen ocupado cargos, los cargos allí señalados, ¿sí?, durante un año antes de la elección. Es decir, que no haya tenido la investidura de presidente o ejercido los cargos de ministro, de director, de departamento administrativo. Todos los que ahí enumera están inhabilitados para ejercer el cargo
de presidente de la República. Entonces, digamos que ese es el régimen de calidades y de inhabilidades para desempeñar el cargo de presidente de la República. Puntualizo las calidades contenidas en el artículo 191, que son solamente calidades genéricas, no hay calidades específicas. Cuando digo específicas es que demande o exija la norma una condición especial, como las que leí de la vieja Constitución, que precisaba o demandaba que uno tenía que haber sido ministro, gobernador o magistrado o profesor. No, aquí no. Aquí simplemente reunir las condiciones del artículo 191. Y eso es más que suficiente. Y el régimen de inhabilidades, que ya lo hemos visto aquí, que está contenido en el artículo 197 de la Constitución. Otro aspecto en relación con las generalidades del presidente de la República lo relativo a la elección y al periodo presidencial. Artículo 190, ¿quién lo quiere leer, por favor? ...190... El presidente de la República será elegido para un periodo de 4 años, por la mitad más uno de los votos que de manera secreta y directa depositen los colombianos en la fecha y con las formalidades que determine la ley. Depositen los ciudadanos, ¿no? Señor. Depositen los ciudadanos, no los colombianos. Lo que diga la registraduría, doctor. ¿Perdón? Que decía la registraduría. No. La norma constitucional dice que de manera secreta y directa depositen los ciudadanos. Los ciudadanos, correcto. Sí, usted dijo colombianos. ¿Sí? Y son dos cosas perfectamente distintas, ¿no? Que yo puedo ser colombiano, depositen pero no los ciudadanos en la fecha, sí, y con las formalidades que determine la ley. Sí. Si ningún candidato obtiene dicha mayoría, se celebrará una nueva votación que tendrá lugar 3 semanas más tarde, en la que solo participarán los 2 candidatos que hubieren obtenido las más altas votaciones. Será declarado presidente quien obtenga el mayor número de votos. Bien, suficiente. Y el artículo 260. Dice: los ciudadanos eligen en forma directa presidente y vicepresidente de la República, senadores, representantes, gobernadores, diputados. Suficiente, muy amable. Los ciudadanos eligen en forma directa presidente y vicepresidente de la República. Entonces, ordenemos la idea. Primero, en Colombia, el modelo constitucional impone que los ciudadanos elegimos en forma directa presidente de la República, según lo señala el artículo 260 de la Constitución. Segundo aspecto en relación con la elección del presidente de la República es que al tenor del artículo 190 lo elegimos para un periodo constitucional de 4 años. Tercera característica del proceso de elección presidencial es que para que sea válidamente elegido el presidente de la República lo debe ser por la mitad más uno de los votos que de manera secreta y directa depositen los ciudadanos en la fecha de la elección. Es decir, debe ser elegido por mayoría absoluta, la mitad más uno del total de los votos que se hayan depositado. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si votan 20 millones de colombianos, ganará la presidencia de la República quien tenga 10 millones más uno. 10 millones un voto, porque es la mitad más uno. Y eso es el concepto de mayoría absoluta. Pero obviamente, como puede acontecer que en el proceso electoral ninguno de los candidatos obtenga esa mayoría absoluta, el constituyente ha previsto una segunda vuelta. La segunda vuelta es subsidiaria, es solo si en la primera no se obtiene por alguien la mayoría absoluta. Y entonces determina que a esa segunda vuelta irán los 2 candidatos que hayan obtenido la mayor votación en la primera vuelta. Es un proceso electoral que, como dispone taxativamente la Constitución, tendrá lugar 3 semanas más tarde, en la que solo participarán los 2 candidatos que hayan obtenido las votaciones más altas. Será declarado presidente quien obtenga el mayor número de votos, por supuesto. Cuando la elección es entre 2, el que gana tiene la mayoría absoluta.
porque eso sí es apenas una consecuencia matemática incuestionable. Entonces, ahí se legitima. ¿Por qué la segunda vuelta? Recordemos lo que aquí expresamos de la trascendencia que tiene la figura del presidente de la República, de la cantidad de poder que concentra, lo que significa ser la cabeza de un modelo presidencial como el nuestro. Y eso exige que quien desempeñe la condición de presidente de la República tenga la legitimidad suficiente. Cuando decimos legitimidad, estamos refiriéndonos a una aceptación o a un consenso nacional, ¿sí? Que para no repetir el término legitime, que convalide, que dé un asentimiento, una aceptación de que es el presidente de la República. No votamos por ese señor para ser presidente de la República, sea quien sea, pero en tanto ganó con una mayoría absoluta, pues lo reconocemos como presidente de la República, es el legítimo presidente de la República. Lo que busca el modelo democrático constitucional, modelo presidencial, quien sea presidente de la República tenga un amplio consenso de aceptación, de respaldo, de legitimidad, no de legalidad, sino de legitimidad en términos de aceptación como presidente de la República. Porque las experiencias antes de la Constitución del 91, donde simplemente se requería tener mayoría simple, llevaban a extremos como este, un país donde 20 millones de colombianos podían votar. Votaban 8 millones de colombianos, porque la abstención era de más del 50%. De esos 8 millones de colombianos, 3 votaban por el candidato ganador, 2 por el segundo, 1 por el tercero, 500 por el cuarto, y así se diseminaba el resto de votos. Es decir, que quien ganaba y resultaba ungido como presidente de la República lo era con 3 millones, de un total de 20 millones que podíamos votar, pero si se quiere todavía un poco más reducido, de un total de 10 millones de colombianos que votaron. Entonces, carecía de legitimidad la figura del presidente de la República. Por eso el constituyente del 91 idea y crea la figura de la segunda vuelta para darle una legitimidad a quien desempeña u ostenta la más alta investidura, la condición de presidente de la República. Esa es la razón que explica en el modelo presidencial por qué se debe legitimar, en el entendido del vocablo legitimar que ya expresé, en una segunda vuelta cuando no se obtiene mayoría absoluta en la primera, la figura del presidente de la República. Bien. Artículo 192. Posesión y juramento del presidente de la República. Pues el presidente, como dice ahí la norma, toma posesión de su destino ante el Congreso de la República y prestará juramento en estos términos. Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. Ahí el constituyente establece que debe posesionarse ante el Congreso de la República y consagra la fórmula sacra de juramento que debe prestar, juramento que lo compromete en sus responsabilidades como presidente de la República. Prevé la norma que por alguna circunstancia, alguna eventualidad, cualquiera que sea, el presidente no pueda tomar posesión ante el Congreso. Dispone que lo hará ante la Corte Suprema de Justicia con efecto de esta ante 2 testigos. Imaginémonos que por alguna circunstancia, bueno, si se quiere la coyuntura un tanto actual, el Congreso no se puede reunir, entonces el presidente no se puede posesionar. Imaginémoslo a un tanto más extremo, estamos en esta guerra, se bombardearon el Congreso Nacional, no tiene dónde sesionar, pues se reúne con la Corte Suprema de Justicia y toma posesión allí, pero que tampoco la Corte está reunida porque está en vacaciones o porque no está funcionando por las razones extremas que estoy poniendo a título de ejemplo, pues se posesiona ante 2 testigos. Ante 2 testigos, llama a 2 ciudadanos y jura ante ellos cumplir la Constitución y las leyes y asume el cargo de presidente, por supuesto, juramento que está obligado a ratificar una vez las condiciones le permitan acudir ante el Congreso o ante la Corte Suprema a tomar posesión del cargo. Bien, el tema de las inhabilidades ya lo tratamos, el artículo 197, de las incompatibilidades para desempeñarse como presidente de la República está previsto en los artículos 127, 128, 129 de la Constitución Nacional. Pero en atención a que ya nos quedan 3, 4 minutos, pues no quiero dejar este tema en punta. Continuaremos en la próxima charla a partir de este tema de las
incompatibilidades. El presidente también tiene inhabilidades, ya las vimos, y también tiene incompatibilidades. Recordando el concepto de incompatibilidad, aquellas cosas que no puede desempeñar o ejecutar simultáneamente en tanto ostente la investidura de presidente de la República. Ahí los artículos pertinentes, sobre todo el 127, les señala el régimen de las incompatibilidades que operan para el señor presidente de la República, que en términos generales son las mismas incompatibilidades para, digamos, el gran grueso de los servidores públicos del Estado. Y el régimen de las ausencias del presidente de la República previsto en el artículo 202, en el ejercicio que dejé para efectos de nota del segundo corte, creo que ese es uno de los temas que hay que desarrollar. ¿Artículo qué, doctor? Perdón. 202 de la Constitución Nacional, el tema de las ausencias de la República. Como el trabajo tiene límite para entregarse el día viernes a las 6 de la tarde, pues en la próxima clase, que será dentro de 8 días, ustedes ya tienen suficiente ilustración de ese tema, de manera que lo repasaremos muy rápido. Bien, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? No, doctor, gracias. Muy amable. No, señor. Gracias. Bueno, jóvenes, les agradezco. Profesor, tengo una pregunta, profesor. A ver, dígame. Profesor, esto es que para el trabajo de investigación, el trabajo ya de final, usted nos dijo que si usted nos podía colaborar con algunas fuentes bibliográficas, entonces, ¿cómo hago para que usted nos colabore con algunas fuentes? Pues hágame un mensaje diciéndome qué es lo que necesita que le colabore. Que no sé hacer el trabajo, por supuesto. A su correo. A su correo. Sí, usted dijo que fuentes, no más fuentes, no hacer el trabajo. Pero concentre, Jorge, porque ya había dicho que le enviaran un correo. Bueno, jóvenes, les agradezco mucho. Muy amables, nos veremos la próxima semana. Muy gentiles. Gracias, profe. Bueno, pues gracias. Muy amable. Bueno, Chao, doctor. doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Gracias. Gracias. Chao, doctor, buenas noches. Chao. Que estén muy bien.